Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo desde dónde nos observen. Estamos aquí otra vez con el doctor Carlos Rivera, académico de Bakerly, para seguir esta conversación sobre por qué Andrés Manuel es tan popular. Creo que hay aristas que quedaron pendientes de la sesión pasada, así que vale la pena seguir abundando, seguir dilucidando el qué sucede con la popularidad de Andrés Manuel. Así que Carlos, pues bueno, bienvenido, muy buenas tardes para ti desde la Ciudad de México. A ver, pues de lleno, ¿por qué es tan popular Andrés Manuel? ¿Qué faltó por decir en la sesión pasada? Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Pues creo que faltaron muchas cosas por decir y una de ellas fue la parte de la razón. Creo que hablamos un poco la vez pasada acerca de la emoción, que es importante, y de la personalidad, que es lo que yo investigo y que es la parte que a mí más me gusta. Pero creo que faltó la parte de la razón y creo que en esa parte es sumamente importante. Y quiero dar un brevísimo ejemplo. Bueno, no es tan breve para los psicólogos. Eh, en psicología se han descubierto básicamente dos cosas. La primera es que la, la especie humana comparte con todas las demás especies vivas un instinto de supervivencia y que dada nuestra inteligencia superior nosotros sabemos que vamos a morir y que esa muerte es inminente. Esa certeza de la muerte nos lleva a adherirnos a formas de trascendencia que nos ayudan a disminuir la angustia de tal certeza de la muerte. Y entre esas está la adherencia a partidos políticos, a grupos sociales, entre ellos los grupos políticos. Y eso lo que nos hace es que nos limita las formas de cognición, es decir, la manera en la que pensamos. No es que nos volvemos tontos, es que lleva a que nuestra cognición sea motivada. ¿Motivada por qué? Por los grupos a los que pertenecemos. Quiere decir que nos limitamos en las formas de pensamiento, de cognición, para validar los grupos o para darle más importancia a los grupos a los que pertenecemos antes que a la certeza, que a la verdad. Y eso es un descubrimiento muy importante, porque lo que quiere decir o lo que nos da cuenta es que antes que la verdad, antes que la certeza, antes que la ciencia, antes que eh, que las pues sí, que los descubrimientos y que la verdad está en la pertenencia a los grupos que nosotros tenemos. Eh, y eso guía nuestras certezas, eso guía nuestras verdades. Número dos, está el orden. Necesitamos orden y estructura. El mundo, el universo, es caótico. Cuando nos despertamos por las mañanas, vemos que el mundo es caótico y necesitamos contarnos una historia. Esto lo podemos ver cuando los niños pequeños, 2 o 3 años, comienzan a estructurar las formas, los juguetes, las figuritas. Y más adelante nosotros mismos le damos una forma al universo, nos contamos historias, buscamos que haya orden y estructura. Después eso lo llamamos numerología, astrología, lógica, ciencia, filosofía, lo que sea. Pero son formas en las que nosotros le damos razón y orden al caos que en realidad es la vida. ¿Por qué traigo esto a colación y por qué o qué tiene que ver esto con la popularidad del presidente? Bueno, pues a mí me parece que tiene que ver con dos cosas. La primera es que ante una serie de eventos caóticos o de realidades caóticas que es la vida, nosotros necesitamos de esa certeza para poderle dar orden a aquello que movió
nuestras certezas. ¿A qué me refiero con esto? Que la oposición necesita de certezas y que les diga que algo va a estar bien. Y por otro lado, la pertenencia a los grupos de los adherentes del presidente los lleva a negar los errores y los desaciertos que puede tener en su gestión. Eso es dos temas que pongo en la mesa y que tal vez podríamos desarrollar un poquito más adelante. Mira, yo creo que si tú vas a los datos, dado que estamos hablando de la razón, si tú vas a los datos más o menos te van a indicar, y ves el comparativo, por ejemplo, en Oráculos, o el comparativo de los diversos medidores y aglutinadores de encuestas, y te vas a dar cuenta que la popularidad de Andrés Manuel en realidad no es tan distinta, por ejemplo, a la de Calderón y a la de Fox. A lo largo del tiempo, o sea, muy probablemente cuando empezó, sí tenía un mayor índice de popularidad, o sí tenía, y que ahora que ha pasado, o que estamos entrando al cuarto año de gobierno, que ha pasado ya la mitad de su sexenio, los números están, digamos, un poquito a la alza, pero no es algo, digamos, extraordinario con respecto a lo que fue Fox o a lo que fue Calderón. Por otro lado, el segundo dato tendría que ver con cómo percibe el mexicano a la situación en general, o sea, en su contexto. Y lo que vas a ver en casi todas las investigaciones es que, en términos estrictos, la opinión pública determina que el país está mal. O sea, que no es una buena situación por la economía, por la pandemia, por la inseguridad, ¿no? A grandes rasgos. Entonces, tú dices, bueno, ¿qué está sucediendo para que este personaje, el contexto, no le afecte como sí le podía haber afectado a los otros 3, 4, 5, 6 expresidentes que hay? Desde mi punto de vista, y aquí es donde está lo interesante, no tanto es la popularidad, o sea, no tanto es el 66, el 70, ¿no? Sino es este desdoblamiento que hay entre la acción de gobierno, ¿sí?, y el liderazgo político, que es la figura presidencial. O sea, el mexicano asume que el país está mal, pero le cree al presidente. O sea, el presidente tiene una muy buena aceptación. Entonces, estamos hablando de que, por un lado, se hace un ejercicio de confirmación del liderazgo político, o sea, de que le creemos al presidente, y por otro, ¿sí?, hay una mala evaluación del gobierno o de la acción del gobierno como tal. Eso es algo muy interesante que y que se menciona poco, y tiene un poco, o sea, tiene desde mi punto de vista mucho que ver con lo que estás sosteniendo. Cuando tú dices, sí, de estos puntos, bueno, yo lo identifico claramente con este escenario, ¿no? O sea, confirmamos el liderazgo político y, por otro lado, tendemos a calificar mala la acción de gobierno, ¿no? Eso, ahí arrojo eso para que sigamos ahondando sobre eso. ¿Cómo ves? Es que sabes que es como como en inglés, ¿no? Que dicen, he's an asshole, but it's our asshole. O sea, es un pendejo, pero es nuestro pendejo, ¿no? O sea, reconozco que es un mal gobernante, pero pues es mi mal gobernante, ¿no? Y entonces prefiero que sea él, porque es el miembro de... ¿Qué vas a decir? No. Prefiero que sea él este mal gobernante a que sea otro mal gobernante. Y esto se estudia muchísimo. Hay una demostración muy
muy simpática en ciencia política de la economía. Cuando toma posesión el presidente, la evaluación de la economía cambia inmediatamente. O sea, tú le preguntas a un republicano, a un demócrata en Estados Unidos o aquí en México, un priista, panista, perredista, morenista, lo que sea, ¿cómo evalúa usted el desempeño de la economía? Y dependiendo de quién esté en el poder, va a ser la evaluación que haga de la economía, ¿no? Entonces, si tú el 1 de septiembre, que es el cambio aquí en México, ¿no? El 30 de octubre le preguntas a alguien cómo está la economía, no, pésima, terrible, una cosa horrible, y si lo preguntas el 2 de septiembre, una cosa maravillosa, viento en popa, ¿no? No, es lo que digo al principio, no se trata de una evaluación racional, no hay una evaluación racional del Producto Interno Bruto y de la inversión de capitales. Es quién está en el gobierno, porque hay una identificación emocional de mi corazoncito, psicológica, pues, que me lleva a identificarme con el gobernante en turno, ¿no? Entonces, sí es cierto, no está, tal vez esté uno o dos puntitos más arriba, que puede ser incluso hasta error metodológico, ¿no? Si tú quieres, en las encuestas. No, o sea, sí aparece, o sea, lo interesante es que sí, o sea, si tú ves las evaluaciones comparativas de los 3 últimos presidentes, o 4 en realidad de Fox, te vas a dar cuenta que en este preciso momento, o sea, por ser empezando el 4º año de gobierno, sí está más arriba que Fox, que Calderón y que Peña Nieto. Pero, ¿cuántos? ¿5 puntos? O sea, pues sí, entre 4 o 5 puntos. Tú puedes achacarlo al margen de error, pero, o sea, con Peña Nieto, o sea, a Peña Nieto habría que dejarlo al lado, porque Peña Nieto empezó a caer bastante rápido, pero, por ejemplo, con Fox y Calderón, o sea, lo interesante es que sigue arriba, o sea, está más arriba que él, que ellos, pero no, digamos, tampoco es una popularidad, porque ya se creó todo un mito, ¿no? Con respecto a la popularidad del presidente, que el presidente prácticamente, alguien decía, puede salir a Reforma con una metralleta y hacer una barbaridad y no va a bajar su popularidad. Bueno, no es así, pero, o sea, los datos no reflejan eso. Lo que reflejan es esta parte, lo que te decía. O sea, hay una confirmación de su liderazgo político versus su acción de gobierno. Ahora, cuando tú comparas la acción de gobierno con respecto a los otros presidentes, tampoco es que haya grandes diferencias. O sea, ¿cómo veía el mexicano al país con Fox? De la misma manera que lo veía con Calderón, que lo veía con Peña Nieto y que lo veía con Andrés Manuel López Obrador. Los temas pueden variar, digamos, de 1 a 2, o sea, la crisis económica o la inseguridad. Ahora se le agrega la pandemia, ¿no? Digamos, esa es la variable diferenciadora entre Andrés Manuel y los demás. Pero en estricto sentido, la acción de gobierno sigue siendo calificada a la mala, lo cual nos debería llevar a una reflexión sobre el desempeño o la evaluación de los partidos y de la clase gobernante en general. ¿Por qué nunca se evalúa bien? ¿O cuándo fue, yo no recuerdo, cuándo fue la última vez que el mexicano evaluó bien a su gobierno? Y muy probablemente los datos te van a arrojar que nos vamos a ir al 93, cuando Salinas le quita los 3 ceros a la moneda, ¿no?
y de que ya nos habíamos creído este discurso sobre de que ya íbamos a ser parte de California y Texas, ¿no? Entonces, para mí, eso es algo, digamos, muy interesante y que habría que discutir con respecto a la popularidad del presidente. ¿Por qué no podemos evaluar bien al gobierno? ¿O qué es lo que está faltando para que evaluemos bien al gobierno? Porque además tú ten en cuenta que siempre otro de los mitos con respecto a los mexicanos y digamos al sistema político mexicano es que la ciudadanía es completamente pasiva. Bueno, los datos no reflejan eso. Los datos reflejan que el mexicano califica mal a su gobierno. Si fuesen pasivos no habría ni calificación, ¿no? Bueno, eso yo había oído que una defensa un poco velada del neoliberalismo, lo que dice es, bueno, en realidad no es una defensa del neoliberalismo, en realidad es post-materialistic values, ¿no? Lo que dice es que a mayores ingresos, mayor demanda de acción. Y entonces, que puede ser que el gobierno esté haciendo más cosas. Es decir, si pudiésemos comparar la acción del gobierno hoy con la acción del gobierno en 1982, probablemente hoy el gobierno hace muchas más cosas, o menos, quién sabe, no se sabe, ¿no? O bueno, tal vez sí, pero no las sé yo. Pero que hoy la ciudadanía es más demandante, es la hipótesis, ¿no? No estoy diciendo que sea cierto, ¿no? Ni estoy diciendo que me adhiero a esa hipótesis, estoy diciendo que es una hipótesis. Pero que el nivel de exigencia de los ciudadanos se ha vuelto mayor porque hay mayor nivel de ingresos. Es una hipótesis. Pero bueno. Ahora, lo que tú dices con respecto de el nivel de exigencia, el otro día oía en la reunión esta que tuvieron los encuestadores en Twitter, a Alejandro Moreno, y él decía que ya que desagregabas por temas y por regiones, en realidad la popularidad del presidente no era tan elevada, ¿no? Que lo que pasa es que estábamos muy acostumbrados a concentrarla o a verla como de trancazo, ¿no? Así como solamente el numerote 67%, 65%, versus 57, creo, 59 de Calderón y de Fox y de Cedillo. Pero que cuando ya lo vas desagregando así por regiones y además lo que dices de los temas, que en realidad no hay tal, o sea, que en realidad sí le pega, ¿no? No sé si haya tal. Yo quisiera agregar otra cosa que me parece muy interesante y que a mí como psicólogo político me parece sumamente interesante, que es cómo lo lograron, o sea, cómo llegaron a ese punto y qué fue lo que hicieron y qué era lo que yo decía la vez pasada, que es el discurso emocional que utilizaron, que esto se ha repetido hasta el cansancio, ¿no? Que a López Obrador le hace falta su López Obrador, lo que te decía la vez pasada de Kenia López Rabadán, ¿no? Que tú decías, es que no hay nadie que le conteste las mañaneras, y yo te decía, claro que hay, Kenia López Rabadán se las contesta todos los días, ¿no? Pero le hace falta toda la demás estructura, ¿no? Y que lo han hecho muy bien. Que lo han hecho muy bien y que lo han hecho además de muchos años con ayuda de los medios, ¿no? Entonces, a mí eso me parece que lo han hecho muy bien, que lo hicieron muy bien, con mucha ayuda de muchas personas que un poco intuitivamente sabían de esto que yo hablo académicamente, ¿no? Los temas, perdón, las emociones negativas, las emociones positivas, la relación a
al presidente en turno, ya fuese Calderón o Peña Nieto o Fox en su momento, cómo insistían y no dejaban que la agenda muriese, cómo el presidente asfixia ahora ya como presidente, asfixia cualquier otra posibilidad, cualquier disidencia, cómo impone los temas, cómo distrae, cómo mantiene en la agenda, todas esas cosas que parecen insignificantes de comunicación política, él y Jesús las manejan muy bien y son cosas que en psicología política se estudian y se manejan y las manejan muy bien. Yo pienso que un poco de manera intuitiva, no sé si tengan alguien ahí adentro que los haya estudiado de manera académica, pero lo hacen muy bien. Y finalmente, para volver al tema inicial, a mí me parece que él hace otra cosa que es muy buena, que es esto además, bueno, pues suele no gustar cuando se le llama populista, pero la verdad es que es lo que hacen los populistas, es como de texto, que es dividir entre ellos y nosotros y hacer en esa división una división no solo de poder, es decir, de ellos tienen y nosotros no tenemos, sino de una división de... La oposición le llama venganza, puede ser que sí sea venganza, pero de hay aquí una cosa de justicia social, pero sobre todo de una cosa de que pertenecemos. Y entonces regreso a mi punto inicial con el cual yo partí. Cuando tú perteneces a un grupo social, cuando tú te identificas con un grupo, y, bueno, si quieres puedo mencionar los estudios psicológicos que se han hecho acerca de eso, que a mí me parecen muy interesantes. Tú te cegas ante la posibilidad de los demás grupos. Y él hace eso todo el tiempo. Si quieres ahorita hablo de los estudios porque le dan consistencia a mi argumento. Y al cegarte ante la posibilidad de los demás grupos, los deshumanizas y les quitas la posibilidad del raciocinio y de que sus argumentos sean válidos. Y él hace eso muy bien. Esta cosa de los conservadores, de los fifís, que cae gordo o que puede caer gordo, en realidad funciona muy bien. Y a mí me parece que funciona muy bien para su grupo, para su núcleo. Esto que pasó anteayer, en Washington, de estar lectureando al presidente Biden durante media hora sobre los arbolitos del programa de siembra y que el presidente Biden estuviera aburrido, pues en realidad es eso, es estar abonando a esa parte emocional de sus grupos, ¿no? Pero bueno, ya me callo para que tú hables. No, mira, a ver, yo ya te dije y siempre te lo he dicho, yo no considero en este sentido a AMLO un populista, pero sí hay algo de lo que estás diciendo que me llama mucho la atención y con lo cual lo concuerdo, y me recordó algo que decía Emiliano Monge en una columna hace un par de tiempo. Y a ver, eso es algo muy interesante porque creo que eso nos llevaría a retomar este punto del desdoblamiento, ¿sí? Creo que Andrés Manuel fue un candidato que acertaba con las palabras. Te estoy hablando de la campaña de 2008, cuando denunciaba, cuando no decía voy a esconder la cartera, o cuando decía abrazos, no balazos, pero que justamente ese candidato que acertaba con las palabras ha resultado un presidente que falla con las palabras. Y es ahí donde embono esto que tú estás diciendo del discurso de ellos y nosotros, que sí tiene una, digamos,
vertiente populista, pero por ejemplo, también es algo que hacía Aznar, ¿no? O también es algo que hacía Thatcher, y que no entran de esta característica de los líderes populistas. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este desdoblamiento? Que las palabras que nacieron de una carencia ya hoy no tienen sentido, ¿sí? O sea, todo aquello que se denunció en la campaña, todo aquello que se sostenía en una circunstancia, es decir, cuando eres líder opositor y ahora que eres gobierno, te han obligado una serie de circunstancias, digamos, a hacer malabares, a hacer justificaciones que incluso al propio núcleo o a la propia, ¿cómo le llamas tú? Al propio nicho, le serían muy extrañas, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? No sé, piensa, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la defensa del fiscal. Eso un AMLO cuando era candidato, pues ya lo hubiese denunciado, el contuberio que hay entre el fiscal, el presidente, etcétera, ¿no? Y por otro lado, este desdoblamiento y el que las palabras dejen de tener un significado coherente con su discurso que había sido como candidato, es lo que facilita este desdoblamiento, este recuerdo que tenemos del líder opositor rijoso, del líder opositor que recorrió los 2.432 municipios del país una y otra vez, este líder que dijo, ¿no?, al diablo con sus instituciones, todas esas imágenes que quedaron alrededor del López Obradorismo, hoy en día, pues ya no significan, digamos, por la acción gubernamental, no significan gran cosa. Y es más, han obligado a que el propio López Obradorismo vaya revisando su propio discurso y su propia narrativa de cómo interpretar la realidad del país. Entonces, eso a mí me parece que es un punto muy importante a la hora de explicar, digamos, la popularidad del presidente, o uno de los fenómenos que podrían explicar la popularidad del presidente. Y bueno, ya que hablaste de populismo, híjole, mira, a mí me cuesta muchísimo categorizarlo como un líder populista. Evidentemente que tiene algunas cosas, algunas actitudes que pudiesen ser dentro de la sintomatología política, ¿no?, definidas como populismo. Pero por sobre todas las cosas, tú no verías a Juan Domingo Perón, tú no verías a Hugo Chávez, a Getúlio Vargas, tú no verías incluso a Evo, aunque Evo tuvo, en este sentido, mucha gente decía que su manejo económico era bastante decente, pero nunca verías a este tipo de líderes, ¿sí?, con una ley como la de austeridad republicana. Al contrario, el populismo tiene por característica la ampliación del gasto público. Y aquí, en ese sentido, la ley de austeridad republicana es bastante restrictiva y digamos que en muchos sentidos es el sueño húmedo de una persona como Salinas de Gortari. O sea, las restricciones que hay en el gobierno para contratar, incluso para los propios trabajadores gubernamentales, gracias a la ley. Desde mi punto de vista, esa ley haría que pues AMLO no pueda ser definido como un populista o como un populista, digamos, de cajón, ¿no? Podríamos entonces abrirle su propia categoría. Yo sigo pensando que él en realidad, en estricto sentido, es un izquierdista light y casi te diría que en muchos aspectos él tiende al conservadurismo por su discurso, cómo se ve, cómo piensa,
su postura, por ejemplo, ante el aborto, su postura ante los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, esto también es parte del mito del López Obradorismo, este gran líder radical, este mesías tropical del que nos hablan. En realidad, cuando vas a los datos, no es tanto. O sea, el manejo muy riguroso de las finanzas públicas, que lo han dicho N cantidad de instituciones, no casa. Tú no ves, por ejemplo, a los kirchneristas con un riguroso manejo de las finanzas públicas, como la tiene este señor y Ramírez de la O, ¿no? Al contrario, o sea, ves que es un desastre. Tú no ves el Brasil de Getúlio Vargas, como, ¿no? O sea, fenómenos de hiperinflación, fenómenos... Aquí eso no se tiene. Entonces me cuesta mucho definirlo. Todo el mundo habla de la política social, pero la política social en realidad representa muy poquito en relación al Producto Interno Bruto. Pero bueno, te doy la palabra. A ver, sí, sí, te iba a interrumpir, la verdad, pero pues no se trata de eso. Yo iba a decir dos cosas. Me parece que tal vez una palabra más adecuada sea, o un concepto, más que palabra, sea en psicología política y en ciencia política, sea líder carismático. Aún así, no estoy dispuesto a ceder en la parte del populismo. Sí me parece que él es más un líder carismático que un líder populista, pero no por eso deja de ser un líder populista. Todavía no me llega, me compré, no sé si viste que salió la nueva edición del manual de populismo de Oxford. Todavía no me llega. Entonces, bueno, a la próxima nos echamos la discusión de populismo. Pero sí creo que es más lo uno que lo otro, sin que deje de serlo. Y también lo que sí coincido totalmente contigo es que el sueño húmedo, no diría de Salinas, porque Salinas en ese sentido creo que es más un populista de izquierda. De un conservador thatcheriano, reaganista, republicano. O sea, esta manera despiadada de recortar programas a lo salvaje, de recortar por recortar. Y en donde sí creo que aplica el populismo es que los recorta no para salvar el trato fiscal, el contrato fiscal, sino para aplicarlo a las políticas de aplauso facilón. Ahí es donde yo veo el populismo. Pero bueno, si quieres eso nos lo echamos después. La otra, sabía que Espérame, te interrumpo. Por ejemplo, una decisión... Tú sí me interrumpes, ¿no? Perdón. Es que quería decirte otra que dijiste que era importante. Bueno, a ver si mientras me interrumpes me acuerdo. No, o sea, tiene mucho sentido esto, por ejemplo, lo de los programas. Pero lo de los programas, primero que nada, bueno, tú y yo lo sabemos, había N cantidad de programas publicados.
y no solo en el gobierno federal, o sea, sino incluso cuando lo veías horizontalmente entre los gobiernos de las entidades y la federación, capaz que había un programa que estaba triplicado, ¿no? O sea, entre el municipio, el estado y la federación. ¿Cuántos veíamos tú en el estado en el que estuvimos trabajando, tú y yo? Pues yo mira, no me acuerdo exactamente, o sea, no me acuerdo exactamente, pero sí veía que del análisis de programas, por lo menos había 5, y eso que eran prácticamente pues, un estado chiquito, ¿no? Por lo menos había 5 que estaban duplicados. Entonces, bueno, ¿y a qué voy con esto? Sí, después él aplica pues, digamos, un indicador, si tú quieres, o ¿cuál es el que más ayuda a la gente? ¿Qué es lo que la gente quiere en base a la experiencia que él tiene recorriendo el terreno? Y bueno, sobre eso decide, ¿no? Eso no me parece que sea, digamos, en estricto sentido populismo, sino me parece que es un indicador 100% político, de grilla, o sea, de grillo, y que precisamente eso también ayuda a explicar la popularidad. Y ahora también, digo, en la Realpolitik, ya en el gobierno, también de quienes están en los contratos y de quienes se les va a dar qué concesiones y a quienes están en los intereses locales, estatales y federales. O sea, claro, así o sea, es como se maneja. Sí, pero digamos, eso ya no solo es para explicar la popularidad, sino ya más bien es como para el control, ¿no? Digamos, presupuestal, a quién favoreces. En economía, como en casi todo, cuando tú tomas una decisión, esa decisión va a favorecer a un grupo. Y evidentemente, por balanza, dado que la economía debe tender al equilibrio, pues si tú favoreces a uno, ¿no? Pues el otro grupo viene para abajo. Es algo, digamos, bastante de sentido común. Pero Bueno, a ver, pero a ver, ya sé que ya nos estamos desviando, pero lo interesante de esto es que el discurso dice, los grupos que por año se han beneficiado, pero aquí siguen siendo los mismos, exactamente los mismos grupos. a ver, dame un nombre. No te voy a dar nombres. Obviamente que no te voy a dar nombres. Bueno, te los doy ahorita que terminemos la transmisión en vivo. O sea, No, podemos a ver, sí, es verdad, porque también hay un ejercicio que es, de nueva cuenta, muy realista y muy político. Tú no puedes ir contra un hombre, ¿sí? Cuya empresa te provee el Internet, cuya empresa te provee los servicios de teléfono, cuya empresa te provee los servicios de cobre, cuya empresa te provee. Cuando tú sumas todo lo que te bueno, provee, entonces ahí está, ahí está populismo. cuando tú sumas todo lo que este señor no solamente provee, sino la cantidad de personas a las que contratan, ahí te enfrentas a otras. Tú dejas algo muy interesante. Cuando te despiertas, te das cuenta que el mundo es caótico. Efectivamente, te das cuenta que el mundo es caótico. ¿Por qué? Porque primero que nada, primera categoría del caos, ¿no? Los que son fuertes versus los débiles. Los que tienen lana versus los que no tienen lana. Los que saben versus los que no tienen, los que no saben. ¿Sí? Los que tienen influencia, como por ejemplo la gente de la Iglesia Católica, versus las que no lo tienen. Ahí tienes 4 categorías así muy sencillitas que evidentemente se entrecruzan unas con otras porque pues, cada categoría puedes tener además, o sea, una persona no solamente puede caer en una categoría, puede caer en 2. Entonces ahí tienes el caos en el que estás, efectivamente. Pero ese caos, al igual que todo el caos en el planeta, se regula, pues evidentemente, por una palabrita que es el poder. Y entonces, esta persona ¿sí? tiene bastante poder porque emplea, pues no sé, al 25% de la población económicamente activa. O sea, fíjate nada más el dato. O sea, una persona emplea al 25% de la población económicamente activa.
¿Cuánto es eso? Entonces, tú no puedes ir contra los intereses de esa clase trabajadora, por mucho que esa persona sea detestable. Pero a ver, hay el juego de las interrupciones. Entonces, sí es populismo, cabrón. Pues sí es populismo, porque entonces llevas 18 años mintiendo, diciendo que cuando llegues al poder vas a quitar a esos grupos que hacen daño y que han dañado y que te han extraído tus rentas y que te han mantenido en la inopia, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando llegas al poder, en base a ese discurso, en base a esa emoción que te causa la prometida justicia, no lo haces. Y lo primero que haces es que te juntas con ellos, los nombras tu coordinador, tu jefe de oficina, y negocias con ellos y te sientas a desayunar con ellos, porque si no el 25% de todo lo que acabas de decir, porque si no todo lo que tú acabas de decir. Precisamente. Entonces eres un populista y eres un mentiroso y eres todo lo que lo acusan. Precisamente. Porque realismo. Y que conste que no ahí, estoy diciendo que esté mal, ¿eh? O sea. No, fíjate. Sin querer, me acabas de dar la razón a lo que dije de Emiliano Monge. O sea, él como candidato, ¿sí? Las palabras tenían un peso. Y él como presidente, las palabras tienen ya una carencia. Ya me acordé lo que te quería decir hace rato. Perdón, pero es que me acabo de acordar en este instante. Que cuando dices lo de las palabras, es que ahorita que dijiste lo de las palabras me acordé. Dijiste hace rato, que entonces han estado el discurso López Obradorista y han estado tratando de defender, no sé qué. Y yo lo que pensé cuando lo dijiste fue, no han estado tratando de interpretar, fue la palabra que dijiste. Han estado tratando de interpretar y pensé, pues no han estado tratando de interpretar, pues han estado tratando de defender lo indefendible. Y la caricatura, digo, la verdad es que a veces las caricaturas son muy buenas, ¿no? Es lo que pasa en Twitter, ¿no? Estas caricaturas de las maromas, no sé si las has visto, de los maromeros en Twitter, son muy buenas, ¿no? De Pepe Merino y de los caricaturistas de La Jornada y de Andrés Layuz y de todos estos algunos de ellos que son amigos nuestros, pero fíjate, son muy buenos, ¿no? Pero fíjate, o sea, aquí estamos entrando en un terreno entonces que es algo muy interesante y que aplica para el estudio de cualquier campaña política. Y eso es finalmente lo interesante, más allá de si tú en lo personal crees que él mintió, de si tú en lo personal crees que él es deleznable, de si tú en lo personal crees. Aquí lo interesante para observar yo como politólogo y tú como psicólogo es lo siguiente, es el desequilibrio que hay, ¿sí? O lo difícil que es desprenderse de un traje, es decir, de candidato, ¿sí? A ponerse el traje de presidente gobernante. Y ya no te vayas con Andrés Manuel, porque sí, o sea, Andrés Manuel pues, tiene, digamos, esa parte, pero tú y yo lo hemos visto en infinidad de campañas a nivel municipios, ¿no? Como todos los presidentes municipales le siguen hablando a su base electoral, le siguen hablando a aquellas personas, ¿no? Que creen... Siguen haciendo campaña. Exacto. Entonces, una de las cuestiones interesantes y al observar la popularidad del presidente es este desdoblamiento del cual hablábamos en un principio y que se expresa con esta falta de significado de las palabras, nos lleva a observar que la política mexicana como sistema, o el sistema político mexicano, si lo quieres decir propiamente,
tiene una gran carencia, y es que le falta, una vez que tú te sentaste ya en la silla, ¿sí? Estás en la silla, ya no le debes hablar nada más a los tuyos. Evidentemente que tienes que correr con tu programa, pues para eso te eligieron, evidentemente tienes que ser congruente con aquello que dijiste en la campaña, pero también tienes que ser incluyente. Y ahora, honestamente te lo voy a preguntar, ya lo que tocaste el tema de Andrés Manuel, y es un poco lo que habló el otro día en su mañanera. Honestamente, él le ha quitado derechos a los grupos que no lo apoyan. La verdad es que no. La verdad es que no le ha quitado derechos a nadie en este país. Entonces, toda esta gente que lo odia, que lo detesta, es por una cuestión evidentemente emocional, porque el señor es de Tabasco, porque se come la sed, porque no habla inglés, porque entonces ya estamos alimentando al mexicanito clasista que se cree que viene de Pedro de Alvarado, ¿sí? Y entonces que como doña Isabel no vaya a venir a juzgar, ¿cómo es posible que fuéramos a sentar a este señor en la Casa Oval, tú mismo lo dijiste, en la Sala Oval, perdón, y le echaron un chorro al presidente de los Estados Unidos? Bueno, eso evidentemente ya no forma parte de las cuestiones racionales. Pero puedo decir una cosa. ¿Qué es de lo que empezamos a hablar? Y viene a colación con el gran tema, que es el peso de las emociones no solamente en las elecciones, que son fundamentales, sino en la acción de gobierno. Perdón, ya me callo. Es que lo que iba a decir es eso, o sea, que ya sé que yo vivo en el deber ser, ya me lo has dicho 30 años, llevas 30 años diciéndome que yo vivo en el deber ser, pero lo terrible es eso, o sea, que no importa que sea una campaña para la jefatura de Manzana o para la presidencia de la República. Y otra cosa que iba a decir es, tú dices, es una cosa curiosa de la política mexicana. No, no es cierto. No, no es una cosa curiosa de la política mexicana. Es que así es la política, porque así somos los humanos, los seres humanos, la raza humana, la especie humana. ¿Sí? En México, en Holanda, en Inglaterra, en Japón. Esos somos los humanos. Así somos. Ahora, a mí lo que me parece muy triste, porque ya dije que yo vivo en el deber ser, es que en lugar de que se gobierne cada vez más, y cada vez más incluso en lugares en los que incluso se supondría que no debería de ser, como estos países que ya mencioné, Holanda, Suecia, etcétera, que es el peligro del populismo. No se gobierna para imponer la agenda y tal, sino que se gobierna electoralmente. Se está gobernando como parte de la elección, para la siguiente elección. Y eso lo conecto con lo que dije de anteayer en la oficina oval. El traje así desgarbado y los zapatos mal amarrados, mal boleados, y mal sentados, y para que las élites digan, es que ese pinche naco, ¿por qué carajo tiene que estar ahí, que no sabe hablar inglés? Y todo esto de que descienden de Pedro, de Landa y demás. Es un mensaje para su base y es un mensaje para hacer enojar a su no base electoral. Pero es muy triste que en eso se agote el ejercicio de gobierno, que eso sea todo a lo que se llega al estar en una posición en la cual se puede hacer tantas cosas más, que al tener el gobierno, ya sé que me vas a decir, vives en el deber ser, cabrón,
hay grupos de poder y no sé qué. Ya No, no sé. en realidad no, o sea, en realidad lo que te voy a preguntar, o sea, es algo bastante sensato desde mi punto de vista, puedes decir que no es sensato, por supuesto, pero, a ver, o sea, tiene que ver, o sea, ¿a ti te parece que de fondo lo que sucedió en Washington no es importante? Olvídate de las formas, olvídate de si la señora se presentó con un traje no sé qué y las sandalias de no sé dónde, y entonces el otra le dijo no sé cuánto, y en la no sé qué de la biblioteca pusieron un lenguaje ahí todo de fondo. Lo que se trató la visita, los puntos en concreto, la inflación, la migración, el tema de la frontera norte, ¿te parece? O sea, ¿te parece que porque entonces no estamos hablando de que no hay acción gubernamental, sino estamos hablando de cómo los medios de comunicación, es decir, no la sociedad, los medios de comunicación perciben la acción de gobierno. Y no, o sea, los medios transmitieron lo que quisieron, pero el mensaje de fondo, desde mi punto de vista, puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo después y decir, no, pues no me Buena parece pregunta. que nosotros tenemos que subsidiar la gasolina a los gringos. No, o sea, pero sí hubo una acción de gobierno. El mensaje que nos transmitieron fue, pues, ay, es que Velo se fue a sentar ahí en la silla como si estuviera en los zapatos boleados. En su finca de Tabasco, bueno, de Palenque, ¿no? Entonces, y eso también habla, o sea, también habla mal de quienes transmiten el mensaje, o sea, pero ¿por qué? Porque al final, pues siempre esta gran discusión, lo que ya hemos hablado. Ahora ya déjame interrumpirte yo a ti. Y de los dos lados, porque del lado de, o sea, yo que estoy allá, o sea, ¿tú crees que hubo siquiera una, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los cintillos? Ágata. Primera plana. No, deja tu primera plana. Ágata. Una línea ágata de que vino este pendejo a ver al presidente. Pues por supuesto que no. O sea, porque pues, México no existe. Y te lo dije cuando viví en Inglaterra, cuando viví en Holanda, cuando viví en Estados Unidos. O sea, no existimos. O sea, dejemos de pensar que México es importante. O sea, México no existe. México no existe. Punto. O sea, ni con el nuevo telescopio que sacaron se ve México. Olvídate. Y número dos, del lado de acá, de México, el nivel de los medios de difusión, que no de comunicación, es de patético para abajo lo que quieran. Incluso los mejores. O sea, incluso los más respetados y los más profesionales, son de patético para abajo lo que quieran. Entonces sí es cierto lo que estás diciendo tú, que lo que nos presentan es una basura y tal. Ahora, para responder a tu pregunta, me parece que lo que se trató en la reunión fue relevante. Mira, respuesta a tu pregunta, bueno, como tantas cosas en esta vida, la respuesta a tu pregunta es no, pero, o sí, pero, no, me parece que no lo fue. Me parece que fue una, para decirlo en términos de música clásica, una variación sobre un mismo tema. Y que ya está. Los permisos para los migrantes. O sea, te enseño el permiso para migrantes laborales. Yo mismo tengo un permiso para migrante laboral. O sea, hay que ampliarlos. Creo que ahorita hay 350,000 se quieren ampliar a 500,000, pues está bien. O sea, eso es lo único relevante que hay, y esa agenda lleva 15 años empujándose, si no es que más, desde Castañeda con Fox, y no se ha logrado. El proceso que yo estoy haciendo de
de ahora volverme ciudadano gringo y la green card y todo eso, es eso. O sea, eso es lo único relevante. Y no se logró anteayer, no se logró el sexenio pasado, no se logró el sexenio antepasado y no se logró con Fox. Entonces, respuesta a tu pregunta, no, coma, pero el mensaje es para sus audiencias. Entonces, mi punto es cuán pobre es la acción del gobierno, que nos tenemos que conformar con, del lado de los apoyadores del presidente, fue a lecturear durante media hora, bla, 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 y del lado de los no apoyadores del presidente, no mames, ni siquiera pudo amarrarse los pinches zapatos ese indio asqueroso, bla, 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 bla. Cuando que lo que importa es que me amplíen mi permiso laboral. Por eso te digo. Entonces, en realidad, y creo que estás perdiendo de vista un factor. Yo no creo que le fuese a hablar a los morenistas, o sea, la verdad. Yo creo que lo dijo muy bien a quién le iba a hablar en el momento en el que llegó. Dijo, yo le voy a hablar a los migrantes mexicanos. Y no se te olvide, o sea, no se te olvide que dentro de poquito, o sea, son concurrentes las elecciones en México y las elecciones en Estados Unidos para relevar al presidente. No, güey, a ver, si le va a hablar a los migrantes mexicanos, o sea, gente como yo. No a gente como tú. No a gente como tú, perdón, pero no a gente como tú. No, o sea, no le fue a hablar a gente como tú, Carlos, no manches. O sea, también hay que ser honestos intelectualmente. Él le fue a hablar, pues, a los migrantes que están ilegales, le fue a hablar al migrante que está sufriendo la persecución de la policía tejana. Tú no estás sufriendo la persecución de la policía tejana. Porque cuando te cae la policía tejana, dices, yo trabajo en la universidad tal, yo trabajo en Bakersfield, y yo formo parte, entonces, de este grupito WASP que engrandece al país. Sí, no formas parte de estos, ¿cómo le llaman? De los frijoleros, o sea, perdón, o sea, discúlpame. No, pues la anécdota esa que te conté de la del Uber, ¿por qué tienes acento británico y tienes doctorado y no trabajas en una cocina, no? Por eso. ¿O por qué no estás allá vendiendo droga? ¿O por qué no estás vendiendo? O sea, lo que me digo, ¿por qué eres alto, tienes acento británico y no trabajas en una cocina, no? Entonces, el punto es ese, o sea, el punto es, y además hay una cuestión, creo que es concurrente, o sea, también al Partido Demócrata le interesa pues, la serie de mexicanos que sí son como tú, que les van a ir a votar en las elecciones porque le tienen miedo a que vuelva el señor Trump y les diga todo lo que les tenga que decir, que somos violadores, que somos no sé qué, que robamos chicos, que nos lo comemos crudos, ¿no? Bueno, fíjate que estoy buscando un libro que me compré el otro día que está muy bueno, y ahora que fue lo del aborto, inmediatamente salió Biden a decir que la respuesta era votar, y votar aquí, y votar a estos para los demócratas y no sé qué. Y entonces oí la entrevista a una activista de derechos de las mujeres allá en Estados Unidos, y me pareció bien interesante lo que decía ella, porque decía, me cae muy gordo que la primera respuesta del presidente haya sido que votemos a los demócratas cuando que ellos ya están en el poder, y por qué no han hecho las cosas que sí pueden hacer. Comprendo que no puedan ir en contra de la Suprema Corte de Justicia,
que está en manos de los conservadores y comprendo que no puedan hacer algunas cosas, pero ya tienen hoy tienen esos instrumentos y nos piden que les demos más instrumentos. Entonces, pues eso no está bien. Y lo que claro, o sea, pero habla. No, sí, lo que... Vale. Habla. Y lo que dicen, o sea, me pareció bien interesante lo que decía esta mujer, o sea, porque lo que dicen es, ¿cuándo va a ser el momento? Y trato de unir esto con lo de López Obrador. Y ya hablando absolutamente en serio, o sea, ¿cuándo va a ser el momento en que los demócratas dejen de estar pidiendo el voto para darles cosas a los votantes que los pusieron en el poder y dejen de estar pretextando que los republicanos no les permiten operar? Y para traerlo a México, ¿cuándo va a hacer López Obrador cosas para que su grupo tenga cosas que verdaderamente lo saquen de la pobreza, que tengan una mejor calidad de vida? La respuesta parece ser no pronto, pero eso no es importante porque, tal vez esto cierre el tema que estamos tratando hoy, no es importante porque las encuestas dicen que tiene la popularidad y que va a ganar, como ganó en las elecciones recientes en los estados. Entonces no lo necesita. No necesita hacer buenas... Esto ya termino, ya me callo la boca. No necesita hacer una buena acción de gobierno con indicadores que saque los que vimos tú y yo en el estado en el que trabajamos y demás, que saque a la población de la pobreza, que tengan buena calidad de vida, que hagan inversiones. Lo que me faltó decir de lo de la reunión de anteayer con los empresarios allá en Washington, una cosa que le dijeron y que a mí me pareció muy sensata fue: la cosa energética es un buen discurso y está muy bien y haga su pinche refinería y lo que sea, está bien, pero entienda que lo que se necesita es que haya flujo de capital para que los migrantes, no este migrante que soy yo, los migrantes ya de veras, los que sí sufren, los que están en la caja del tráiler, puedan tener una buena calidad de vida. Eso es lo que a mí me parece más interesante y más importante. Y no que si los zapatos y que si la lectureada de 30 minutos. Yo creo... Este es el libro que te decía. The Rise of Latino Vote. Mira, yo creo que en estricto sentido, todo el tema sobre la pobreza, de nueva cuenta, esto que decía Monge, o sea, la carencia de las palabras de él como candidato a él como presidente. Pero si amplías un poquito más la mirada y sales de López Obrador y del odio visceral que cierta parte de la población tiene, te vas a dar cuenta que en realidad la pobreza ha estado presente desde 1950, ¿sí? Desde la presidencia de Miguel Alemán, y ha sido utilizada para legitimar el poder político. Históricamente ha sido así, por lo menos en este país. No sé en el caso de los Estados Unidos, pero en México la pobreza, o sea, y se ha fomentado. A mí me contaron una anécdota fabulosa una vez trabajando en una sierra ya perdido, de que, o sea, yo preguntaba, pues, ¿cómo? O sea, vean las cuestiones que están, ¿por qué siguen votando por esta bola de compadres? Y entonces una persona me decía que en la jornada electoral, fíjate el nivel, o sea, yo me reía porque decía, esto que me estás contando es un cuento chino, ¿no?
Y después me asusté, dije, pues como no sea cuento chino, menudo nivel. De que decían que iba a haber un partido entre México y Guatemala. Entonces que tenían ellos que hacer la porra, y tachar quién querían que ganara, si México o Guatemala. Entonces, el logo del PAN, ¿no? En las elecciones, pues, tenía los colores de la bandera guatemalteca, y el logo del PRI pues, tenía los colores de la bandera mexicana. Entonces, yo me reí y dije, no puede ser posible, no puede ser posible que la gente en las comunidades se crea ese choro. Y después me asusté, y después dije, no, pues igual y sí se lo creen, y entonces ese es el nivel del país. Pero bueno, esto es nada más para ejemplificar el uso de la pobreza, el de yo te doy, no sé si te acuerdas, era con Peña Nieto, seguramente fue una de las cosas que más vergüenza te dieron, que daban televisiones, ¿no? En las comunidades donde no había luz. O sea, tú tenías tu pantalla plana bajo la famosa, el cambio a las televisiones inteligentes, la televisión, pues, digamos, ¿cómo se llama? Estática a la televisión inteligente, ¿no? Entonces, digital. te daban tu televisión digital, pero pues en tu comunidad no había luz, ¿no? La pobreza, eso sí, a cambio de tu credencial de lector, eso lleva años. Y entonces, el sistema político mexicano usa ese tipo de carencias, ese tipo de realidades a favor de su propia de su propia sobrevivencia, de su propia puesta en largo, a lo largo del tiempo. En ese sentido, lo que estamos viendo hoy, pues no es nada nuevo. O sea, lo hicieron los periodistas, lo hicieron los panistas, y por supuesto, yo sí pondría con un acento aquí, que es distinto, pero sigue siendo una palabrita. Y que hay una diferencia muy interesante entre desarrollo social y bienestar. Por ahí luego lo hablamos, que tiene que ver con James Tobin, ¿sí? James Tobin da una serie de diferencias, o sea, que dices, bueno, claro, ¿sabes? Este compadre lo tiene claro, o sea, el desarrollo fomenta, ¿no? Asistencialismo, el bienestar fomenta estados, ¿no? Pero bueno, pues ya llevamos más de una hora. Oye, nada más una cosa, aquí Edmundo Eguiarte dice, aquí nos manda un comentario muy amable, pues muchas gracias a Edmundo Eguiarte. Pues bueno, yo no lo vi, pero bueno, pues acá pues vamos a seguir, ojalá se nos vayan uniendo más, Bueno, más personas. Y la otra, yo te quería proponer, o sea, dado que tocaste el tema y que veo que ardes en deseos de discutir sobre si Andrés Manuel es populista o no, ok, discutamos sobre si Andrés Manuel es populista o no. Yo no tengo ningún inconveniente. No, pero lo que digo es que, o sea, es que yo no sé acuérdate que yo soy psicólogo político, yo veo la cosa de cómo funcionan los líderes carismáticos, que es una cosa distinta a la clasificación de populismo de la ciencia política. Es otra cosa, es otra canción. O sea, yo lo que veo es cómo operan psicológicamente los líderes carismáticos. El primero en hablar de líderes carismáticos es Weber. Y, o sea... el primero de hablar en líderes carismáticos es Freud, papá. Pero pues como a nadie ya le gusta Freud y todo el mundo dice, ay, Freud, qué horror, qué horror. Está bien. Podríamos hablar también del malestar en la cultura. Podríamos hablar también del malestar en la cultura. No tengo ningún problema. Deberíamos hablar del malestar de la cultura. Incluso de cómo el malestar en la cultura es clásico, o sea, es muy interesante para entender, por ejemplo, el proceso de civilización. Pero bueno, ya nos estamos alejando de lo que es el tema central. Entonces, dado que quieres hablar de populismo, está bien, hablemos de populismo. No tengo, pero lo que te decía es, Weber identifica, ¿sí?,
esta cuestión en la administración pública de los líderes carismáticos, líder autoritario, porque también esa es otra de las cosas que le achacan a Andrés Manuel, es un autoritario, ¿no? Y de nueva cuenta, por eso la pregunta, ¿dónde está el decreto que dice el señor Perenganito ya no tiene derecho a hacer esto? Porque no ha habido un solo decreto en ese sentido. Hay, en realidad, lo interesante de la discusión emocional, desde mi punto de vista, es que estamos enfocando, entonces, ciertos mitos en la acción política, o digamos en la acción gubernamental, que son los que van a empañar si esa administración o si esa es buena o mala, ha hecho cosas, si es de forma, si es de fondo, ¿no? Porque está sujeta a tus propios mecanismos personales, de cómo tú ves el mundo, a tu propia forma de englobar, ¿no? Tu visión en donde tú estás parado. Entonces, me parece muy interesante, pero también me parece que es labor decir, a ver, esto que tú estás diciendo, los datos no lo sostienen, ¿no? Un ejemplo clásico, o sea, yo recuerdo de haber visto encuestas cuando Andrés Manuel era jefe de gobierno, que se le preguntaba, que las mandaban a hacer desde presidencia de la República, y te decían que la pensión de adultos mayores era de Fox, ¿no? Había una identificación, tú decías, no, pues los datos no sostienen esa realidad, pero cómo se fue construyendo esa realidad alterna de que Fox era el que iba haciendo ese tipo de acciones. A mí me parece interesante eso, entenderlo, comprenderlo, no solamente por la cuestión electoral, sino también por una cuestión de carácter pues, de salud. Bueno, pero eso en ciencia política tiene un nombre, se llama, bueno, lo voy a decir en inglés porque no me lo sé en español, porque se llama negative partisanship, que es, que a mí no me importa, o sea, negative partisanship, que sería la traducción en español, sería partidismo. Entiendo, no sé cómo traducir. Pero, o sea, que a mí no me, o sea, yo soy, yo qué sé, panista, y entonces en mi municipio hay un gobierno de Morena, y vienen y me tapan los baches. Pues es lo menos que pueden hacer, es su trabajo, no tengo por qué darle las gracias. Yo soy del PAN y vienen y me tapan los baches. Ay, qué bien trabajan estos muchachos, de veras. El ejemplo que puse de lo de la economía, ¿no? O sea, claro. Bueno, pues ya estamos a 1:12, yo creo que ya nos tenemos que ir. Bueno, entonces, gracias al mundo ya hasta que nos vio. El siguiente podcast podría ser sobre la discusión, la discusión sobre el populismo. Dale, buenas noches, Carlos. Que conste que yo estoy admitiendo que es carismático, líderes carismáticos. Aquí están los libros que recomendé. Órale, cuídense. Adiós a los que nos vieron.